Bien, arrancamos entonces con esta saga. Como les dije, vamos a arrancar desde esta última partecita que les quedó sin ver, que es la parte de circulatorio final. Una de las cosas que no habían alcanzado a ver era lo que llamamos el latido cardíaco. Acuérdense que este latido cardíaco se inicia porque tenemos células en el corazón que nosotros le llamamos marcapaso, que son células especializadas que tienen la capacidad de autoexcitarse. Entonces, ¿cómo era el recorrido? ¿Cómo era el recorrido del latido cardíaco? ¿Cómo se producía? A ver si se acuerdan. Comenzaba todo en el nodo sinoauricular, que se encontraba ¿dónde? En la ¿En qué aurícula aurícula? derecha. Muy bien. Se generaba ahí el latido cardíaco. Y ese latido se propagaba por las aurículas, derecha e izquierda. Acuérdense que las uniones que unen a las fibras son uniones nexus. Y finalmente llegaba al nodo aurículo ventricular, que se encuentra en el tabique que hay entre mis aurículas. ¿Y qué pasaba ahí? Se iba como Había un empezando a retraso. propagar por los ventrículos hasta llegar a las de His, Bien, que leí, o sea, en un cuadrito que las de His es la única conexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos, por si a alguien les sirve. bien. Y Y bueno, después va a las fibras de Purkinje, llega al vértice del miocardio y a los ventrículos. perfecto. ¿Y qué pasa en el nodo aurículo ventricular? Se Hay un retraso. ¿Por qué se lentifica el impulso? Para que la aurícula se termine de contraer y después se contraigan los ventrículos. ¿Pero por qué? Está perfecto, ese es el fin. O sea, eso me permite que se contraigan primero las aurículas y después los ventrículos. Pero ¿por qué? ¿Qué tienen el nodo aurículo ventricular de particular que hace que el impulso se enlentezca? Fibras de conducción lenta. ¿Por qué? Porque son de conducción lenta, porque tienen ¿qué? Tienen menor diámetro, chicos. Son fibras de menor diámetro, entonces por esa razón, en el nodo aurículo ventricular, el impulso se enlentece, se hace más lento. Entonces eso permite que se contraigan las aurículas y después se contraigan los ventrículos. Ciclo cardíaco. Acuérdense que el ciclo cardíaco yo tenía que tener en cuenta que yo hacía una cantidad de latidos por minuto, que eso es a lo que yo le llamo frecuencia cardíaca, y puedo calcular en base a mi frecuencia cardíaca cuánto dura un ciclo cardíaco. Porque en realidad este valor de acá, por ejemplo 70-75, que sería para una persona joven en reposo, son 70-75 ciclos en un minuto. Entonces, acuérdense que el ciclo tenía 3 etapas, las 2 sístoles y la diástole. Acuérdense que estos valores no se los tienen que aprender, lo que se tienen que aprender es los porcentajes, porque estos valores que ustedes tienen acá están basados en una persona cuyo ciclo es de 0,8 segundos, pero la realidad es que no todos los ciclos son de 0,8 segundos. Entonces ustedes lo que se tienen que aprender eran los porcentajes que dura cada etapa. La etapa que más dura es la diástole, es el 50% del tiempo, y es cuando el corazón se relaja. Las sístoles dura más tiempo la ventricular que la auricular. Fíjense que esta dura el 37,5% de lo que dure un ciclo, esta dura el 12,5%, y lo que importa acá es qué es lo que lo determina. ¿Por qué? Porque yo si tengo una sístole en las aurículas se van a contraer y mi sangre va a pasar a los ventrículos. Si tengo una sístole en el ventrículo es el que se va a contraer y la sangre va a pasar a las arterias. ¿Qué es lo que determina el fin de las etapas? Bueno, una vez que la sangre terminó de pasar de la aurícula al ventrículo, se cierran las válvulas auriculoventriculares. Eso marca el fin de la sístole auricular. Y en la sístole ventricular
Una vez que la sangre, pasó de los ventrículos a las arterias, se cierran las válvulas sigmoideas que eran aórtica y pulmonar. Entonces, ojo con estudiarse estos. No se los tienen que estudiar. Ustedes se tienen que estudiar los porcentajes. Entonces, si el ciclo dura 0,8, o dura 0,5, o dura 0,4, o dura, no sé, 0,1, siempre el adiástole va a ser el 50% de ese tiempo, la sístole ventricular el 37,5% de ese tiempo, y la sístole auricular el 12,5% de ese tiempo. Después hablamos del concepto de la presión. Acuérdense que no es lo mismo... Ah, perdón, Belu, que no leí lo de... No leí lo que me estabas diciendo porque estaba con el power y no puedo leer las dos cosas a la vez. De la sístole ventricular. Vos siempre acordate que nunca las 4 válvulas del corazón pueden estar abiertas. Entonces, si en la sístole ventricular se abren o sea, para que pase la sangre de los ventrículos a las arterias, las válvulas sigmoideas tienen que estar abiertas. O sea que las aurículos ventriculares tienen que estar cerradas. Entonces, cuando termine la sístole ventricular, se van a cerrar las sigmoideas y se van a abrir las auriculoventriculares. ¿Se entiende? Ustedes siempre acuérdense que las 4 válvulas nunca pueden estar abiertas. Entonces, si una se abre, la otra se cierra. Siempre es así. Nunca van a tener las 4 válvulas cerradas o las 4 válvulas abiertas. Entonces, ustedes lo tienen que hacer al razonamiento en ese sentido. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de sístole ventricular, digo, bueno, se contraen los ventrículos, la sangre pasa a la arteria. Claro, para que pase a las arterias, las válvulas sigmoideas tienen que estar abiertas. ¿Cuáles están cerradas? Y las auriculoventriculares. ¿Se entiende? Cuando termine la sístole ventricular, se van a cerrar esas sigmoideas y se van a abrir las auriculoventriculares. Porque nunca pueden estar las 4 cerradas o las 4 abiertas. Bien, vamos con el concepto de la presión. Acuérdense que estamos hablando de una presión sanguínea, que es la fuerza que ejerce, o la fuerza con la que la sangre empuja las paredes de un vaso sanguíneo. Si yo llamo presión arterial, hablo de presión en una arteria. La presión siempre se calculaba como el gasto cardíaco por la resistencia periférica. Acuérdense que en la presión consideramos un normal de 120-80 en una persona adulta, joven, que está en reposo y que en general tiene buen estado de salud, porque puedo ser joven, estar en reposo y tener un problema cardíaco, o ser hipertenso. Entonces, siempre considerando una persona sana, joven y que se encuentra en reposo o acostado. Acuérdense que de ese valor, ¿cómo se llamaba el valor máximo? La máxima y la mínima. ¿Cómo le llamábamos? La máxima es la Sístole y diástole. la mínima la diástole. Sistólica y diastólica. Muy bien, la famosa máxima es la presión sistólica y la mínima la diastólica. Acuérdense que ustedes vieron una relación del flujo sanguíneo, que esto en realidad lo han visto en física también, cuando vieron caudal, cuando vieron el agua que pasa por la cañería, bueno, esta es lo mismo, es la sangre que pasa por una vena o una arteria. Entonces acuérdense que nosotros dijimos que el flujo es el volumen de sangre que pasa por un sector, por unidad de tiempo, pero que también podríamos calcularlo como, según la ley de Poiseuille, la presión dividido la resistencia. Y esta fórmula que tienen acá nos hablaba de que las venas, nuestro sistema de vasos, generalmente tiene la misma longitud. La sangre puede haber algún cambio en la viscosidad, pero es muy mínimo, o sea que estos patrones casi que se mantienen constantes, estos valores, o sea que en realidad depende puntualmente del radio de ese vaso sanguíneo. Entonces, es importante que si bien no les van a hacer calcular esto, que ustedes entiendan que generalmente estos valores se mantienen constantes. Es muy poca la variación que puede haber de la viscosidad de la sangre. Entonces dependo casi exclusivamente del radio
de ese vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, como decíamos acá, por ejemplo, una vena tiene poca resistencia al flujo de sangre, ¿sí? También maneja poca presión. Entonces, acuérdense que nosotros dijimos, acá me gusta más, qué factores o de qué factores dependía la presión arterial. Bueno, la presión arterial depende de distintos factores. Dani. ¿Para qué le contestó al Seba? Mira, Dale. Seba, hay años que los han tomado, cuando se los toman, se los preguntan con números que ustedes puedan calcular sin calculadora. Es decir, no les preguntan 0,7933, porque claramente es difícil multiplicarlo. Entonces, si se los toman, que hay años que lo han tomado, se los toman con números que son más fáciles de calcular, porque claramente no pueden entrar con calculadora. Entonces sí, hay años que se los han tomado, pero se los han tomado con números más fáciles de calcular. 0,5, no sé, 0,4, números más fáciles que la frecuencia cardíaca te da entera, te da 120, te da 150, ¿sí? No números con coma tan complicados tampoco. Cande, ¿qué me ibas a preguntar? No entiendo por qué a menor caudal, mayor resistencia en la fórmula anterior. Espera que voy para atrás. Dale. A ver, que alguien me lo diga. Chicos, esta es física, más que biología. Eso es por la presión. Son inversamente proporcionales. Porque son inversamente proporcionales, porque acordate que acá vos tenés una relación directa y acá tenés una relación indirecta. Cuanto más resistencia te impone un vaso sanguíneo al flujo, cuanto más resistencia te impone, menos caudal va a circular por ese vaso. ¿Sí? Entonces, vos lo que necesitas es poca resistencia para que circule más, porque son inversamente proporcionales. Porque acordate que cuando hablas de resistencia, hablas de la oposición al flujo, la oposición que genera un vaso sanguíneo a que un líquido fluya. Entonces, si ese vaso sanguíneo tiene mucha resistencia a fluir, a que el líquido que va pasando por ahí fluya, estamos hablando de sangre, pero podría ser cualquier otro, cuanto más resistencia te imponga esa estructura, menos caudal vas a tener en esa estructura. Ah, bien. Bien, gracias. De nada. Bien, entonces, factores que regulan la presión arterial. ¿Qué significa el volumen de eyección? Lo tienen ahí, es el volumen de sangre que se expulsa por los ventrículos en sístole. A más volumen de eyección, más presión arterial. Distensibilidad de las arterias. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la distensibilidad? La capacidad que tiene la arteria ¿de qué? De expandirse, de abrirse. Exacto, de distenderse, de aumentar su diámetro. Si una arteria no tiene capacidad para aumentar su diámetro, claramente mi presión arterial va a aumentar o mi arteria se va a terminar rompiendo. Por eso, miren, la distensibilidad de la arteria está dado con que las paredes arteriales, ustedes saben bien, tienen músculo, entonces se pueden distender, pueden aumentar su diámetro. ¿Qué pasa? Hay factores que van haciendo que la distensibilidad de esas arterias cada vez sea menos. Entonces, cuando yo mando mucha presión, o sea, mando mucho flujo de sangre, la arteria no se distiende, ¡pum!, se reventó la arteria. Porque no se distendió. Por ejemplo, que se deposite una placa de colesterol en una arteria, hace que mi arteria cuando quiera distenderse no puede distenderse bien, porque se pone como dura, ¿sí? También a medida que envejecemos, la distensibilidad de nuestras arterias disminuye. El cigarrillo también disminuye la distensibilidad de la arteria. Entonces, si mi arteria no tiene capacidad para distenderse, la presión arterial va a aumentar. Lo mismo que la resistencia vascular, y es un poco lo que les estaba hablando recién. Cuanto más resistencia se imponga, más presión arterial va a haber. La volemia, a más volemia, más presión. Acuérdense que la volemia es el volumen de sangre que hay en el aparato circulatorio. Y el gasto cardíaco pasa lo mismo, a más gasto, más presión, porque de hecho me lo dice la fórmula, es decir,
si yo vuelvo para atrás, si ustedes se fijan, la presión es una relación Profe. directa. Aguantamos un minuto. La presión arterial es una relación directa entre el gasto y la resistencia, es decir, si me aumenta el gasto, me aumenta la presión, si me aumenta la resistencia, me aumenta la presión. Son directamente proporcionales. ¿Qué me ibas a decir, Luli? Si nos tenemos que saber alguna ecuación, es esa que estaba mostrando. Y la de presión se la tienen que saber, la de gasto cardíaco se la tienen que saber, sí. Bien, Sí, solo para saber bien, o sea, cuáles había que sabernos para tenerlas anotadas, porque, por ejemplo, hay una que usted mostró que esa no había. Sí, ya sé cuál me decís, esta. Esta. Ajá, esa no. Claro, esta en realidad no la tienen que saber, sino que lo que tienen que saber, o que lo que quisimos explicarles, es cómo influye el radio de una arteria, por ejemplo, en la presión arterial, o en el flujo. Bien, centro de regulación cardiovascular. ¿Cómo es esto? Alguien que me lo explique. Vamos, vamos. Si lo han visto a esto. ¿Es lo mismo el simpático que el parasimpático, el efecto que ejercen en el corazón y en las arterias o arteriolas? No, porque el ¿Por qué? parasimpático no hace efecto en las arterias. No tiene efecto en los vasos sanguíneos. Muy bien, perfecto. ¿Y en el corazón? Y en el miocardio el parasimpático lo retarda y el simpático crea una taquicardia, digamos. O sea, Es acelera. decir, lo aumenta. Acuérdense que esto está relacionado con que el simpático aumenta la permeabilidad a los iones calcio. Entonces eso hace que la frecuencia cardíaca aumente. El parasimpático disminuye la permeabilidad al ion calcio, entonces de esa manera la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Qué pasó, Martí? Entonces se puede decir que en el simpático va a aumentar la presión. Cuando te aumente la frecuencia cardíaca, te va a aumentar la presión, sí, totalmente. Sí, perfecto. Bien, ¿qué pasa? Nosotros, para que nuestro sistema nervioso responda, nuestro bulbo raquídeo, que es el que controla esta frecuencia cardíaca, esta presión arterial responda, necesitamos de receptores que están ubicados en carótidas, aorta, venas cavas y el propio corazón. Esos receptores eran varoreceptores, que son sensibles, que también se les llama presorreceptores, que son sensibles al estiramiento de la pared del vaso, que es un poco lo que estábamos hablando recién, y quimiorreceptores, que en este caso no son sensibles a un estiramiento, sino a cambios de pH, cambios en la concentración de oxígeno, cambios en la concentración de dióxido de carbono. Entonces acuérdense que nuestro centro es el bulbo raquídeo, que es el que va a controlar la presión arterial. ¿Qué hormonas regulan la presión arterial? Esto lo hemos repasado, de hecho lo repasamos ayer a la tarde, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la vasopresina también, porque acuérdense que me aumenta la permeabilidad del tubo colector, entonces hace que yo secrete orinas y que son hipertónicas, entonces me aumenta mi presión. Esto lo acabamos de ver, el simpático aumenta la permeabilidad al calcio, por eso me aumenta la frecuencia cardíaca y me aumenta la presión, lo acabamos de mencionar recién. Y ¿alguien me lo explica? Me lo preguntaron el otro día por el grupo. ¿Alguien me explica esto? Que dice receptores alfa, receptores beta. ¿Cómo era? A ver, ¿qué es esto, chicos? Chicos, acuérdense que nosotros les contamos que la adrenalina y noradrenalina, si bien yo la secreto, existen distintos tipos de receptores adrenérgicos, que son los receptores que obviamente tienen que tener las distintas regiones. ¿Para qué? Para detectar esa hormona. ¿Cuál es el problema? Que dependiendo del receptor, es el efecto que causa la adrenalina y la noradrenalina. Porque cuando la adrenalina y noradrenalina son captadas por un receptor alfa,
generan una vasoconstricción. Cuando son captadas por un receptor beta, generan una vasodilatación. Y sin embargo es la misma adrenalina y noradrenalina. Es decir, depende del receptor con el que se encuentren. Por eso si ustedes leen en el cuadernillo, les dice puntualmente como algo como depende de la zona del capilar o depende de la estructura del capilar. Eso está relacionado con que en zonas me puedo encontrar con receptores alfa y en otras me puedo encontrar con receptores beta. Entonces no me va a generar el mismo efecto, porque existen receptores adrenérgicos alfa y receptores adrenérgicos beta, y de hecho a su vez, dentro del alfa y del beta hay como una subclasificación en alfa 1, alfa 2, beta 1, no importa eso, pero sí es importante que ustedes entiendan esto. Y por último, esto de las enfermedades isquémicas, acuérdense que esto lo hemos visto, la diferencia entre la hipertensión, el accidente cerebrovascular y lo que nosotros llamamos el infarto. ¿Ha quedado alguna duda del sistema circulatorio? ¿Algo que me quieran preguntar? No, yo no. Bien, perfecto. Dani, siempre Sí. que nos preguntan entonces el efecto de la adrenalina o noradrenalina, nos tiene que decir si nos está hablando de alfa o beta. Mira, si no te habla O de sea, los receptores alfa y beta, vos la tenés que tomar a la adrenalina y noradrenalina como que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, es decir, todos los efectos que vos viste cuando vimos endocrino, porque mayoritariamente produce esos efectos. No me voy a meter en el por qué, porque ustedes no ven el por qué, pero la realidad no es que cambie mucho en el receptor, sino que depende de la cantidad de adrenalina y noradrenalina que yo libero. Es decir, cuando está muy alta, estimula más un tipo de receptor y hace que se genere un efecto, y cuando baja la cantidad de adrenalina, me produce otro efecto contrario. O sea, si no te aclara la diferencia entre receptores alfa y receptor beta, vos tenés que tomar como que la adrenalina te aumenta la frecuencia cardíaca, te aumenta la frecuencia respiratoria, te aumenta la presión arterial, es hiperglucemiante, todo lo que hemos visto sobre la adrenalina. O sea, la tomamos como vasoconstrictora, más bien, digamos. Claro, porque en realidad es como yo les digo, chicos, si bien depende del receptor, por eso ahí les aclaramos en receptores alfa y receptores beta, ustedes no ven el detalle, ya lo van a ver después, pero no es tan simple como en un receptor ejerce un efecto y en el otro ejerce otro, sino que depende más de la concentración de la adrenalina. Cuando la adrenalina está en concentraciones más altas, son más susceptibles los receptores alfa, entonces te genera una vasoconstricción, y cuando disminuye la cantidad de adrenalina, son más sensibles los beta, y entonces ahí te genera el efecto contrario. Pero si a ustedes no les hablan de receptores, toman como que la adrenalina que de hecho es lo que pasa, cuando está en alta concentración, te aumenta la presión, te aumenta la frecuencia, todo lo que vimos respecto a la adrenalina, todos los efectos que vimos respecto a la adrenalina. Bien, vamos entonces ahora con la saga que teníamos prevista para hoy, donde vamos a repasar algunos de los temas más pedidos. Repito, esto no lo hemos hecho a dedómetro, esto hemos elegido los temas que ustedes más votaron, y dentro de esos temas que más votaron, lo que ustedes nos fueron aclarando que querían ver, ¿sí? Es decir, por ejemplo, dentro de algunos temas no querían ver todo, por ejemplo, en reproductor pidieron regulación del ciclo hormonal, bueno, en digestivo no pidieron todo, pidieron transporte de lípido y catabolismo del hemo. Entonces, hemos puesto lo que ustedes nos han pedido que repasemos, ¿sí? Por eso por ahí hay cosas que ven que no están. Esa es la razón por la que no están, ¿sí? Vamos entonces a empezar con esta saga que teníamos para hoy, que es la saga de repaso número 4. Arrancamos con el sistema nervioso. Vamos a ver como un poquito, va muy rápido, pero vamos a ver como un poquito de este sistema nervioso. Acuérdense que primero hacíamos una clasificación en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ustedes vieron todo el sistema nervioso en detalle, es decir, central, encéfalo y médula, periférico, vimos toda la parte de los nervios, y a su vez, dentro de, como vemos ahí del periférico, podíamos hacer una división más en somático y autónomo. ¿Alguien me dice cuál es la diferencia entre el somático y el autónomo? ¿Qué diferencias había? El autónomo son los movimientos involuntarios que hace el organismo y los somáticos son los voluntarios. Bueno, bien. ¿Y qué más?
¿Qué más me pueden decir de esta diferencia entre somático y autónomo? Que el autónomo A ver si recibe acuerdan. información como de las vísceras, los órganos, de las cosas más internas. Bien, es decir, el autónomo está relacionado con la actividad visceral y con la regulación homeostática, diríamos, ¿sí? Mientras que el sistema nervioso somático recibe, ¿de dónde principalmente? Información. Desde el exterior. ¿De los qué? De los músculos, de las articulaciones, es decir, básicamente, principalmente controla esto. Entonces, dentro a su vez del sistema nervioso autónomo, podíamos hacer una división más entre ¿quiénes? Dentro del autónomo. ¿Qué división podíamos hacer? Parasimpático, simpático y entérica. Perfecto, muy bien. Ya vamos a ver enseguida las diferencias entre estos dos. Y acuérdense que la rama entérica es la que controla todo el sistema digestivo. Toda la parte, si bien ustedes no lo ven en detalle, controla todo el sistema digestivo. Lourdes, ¿qué me ibas a decir? Que ya habían subido el examen, que si después más tarde lo podíamos revisar. Bueno, ahora vamos a ver, porque necesito terminar la saga, así que ya Bueno. vamos a ver, no se hagan problema que ya les vamos a avisar con la Gise cómo vamos a hacer, porque hay chicos que están presenciales. Bueno, sí. Entonces, ahora ya les voy a decir cómo vamos a hacer con eso, no se hagan problema. Igual, chicos, no es de mala onda, pero claramente no les van a tomar el mismo examen. Es decir, por más que ustedes revisen el examen, esas preguntas no van a volver a estar el sábado, que es un poco lo que siempre les decimos. Que dicen, ay, me preguntaron, no sé, toxoplasmosis. Bueno, no les van a volver a preguntar toxoplasmosis. No son tan buenos. Ay, me preguntaron, no sé, sobre qué sé yo, sobre evolución, estoy tirando un ejemplo, sobre la especiación y no les van a hablar preguntar lo mismo. O sea, claramente eso no pasa. Pero ya le vamos a decir con la Gise cómo vamos a hacer, porque la idea es que todos puedan corregir el examen y hay un grupo de chicos que está presencial. Entonces, no van a poder corregir el examen, entonces, bueno, por eso es que ya le vamos a avisar bien cómo vamos a hacer. No se hagan problema. Entonces, dentro de estas ramas, acuérdense que Ludley, te están preguntando dónde lo viste el examen. Es el que era de inscripciones, no es el aula virtual, es el otro. El link dice admisión.fsm.unq.edu.ar. Ahí les mando el link, si no. Es donde te cargan el permiso de examen. Ahí se tienen que meter y le vas a ir al Ajá, ahí. examen. Sí, ahí. Bien, les hago una pregunta. ¿Alguno puede mandarnos el examen a nosotras? A nosotros no podemos entrar. Sí, Así lo lo pasamos. Yo tenemos. me puedo meter, pero no puedo abrir el examen. Siempre, al año pasado pasaba lo mismo, o sea, no puedo abrir el Word, digamos, o el PDF. Bien, pero sí Las pudiste ver tu películas no nota. van a poder entrar. Pero sí pudiste ver tu nota. Sí, la nota sí. Bien, perfecto, perfecto. Pero ¿todos tienen cargado el examen? Yo todavía ni me Sí, meto. ahí veo cómo hago para mandárselo. Bueno, dale, porfa, porque yo sé que en Tecnicaturas, por ejemplo, se los mandaron a la tarde el Dani, examen. ahí Sí, lo puedo descargar el examen, lo paso al grupo. ¿me lo mandás, porfi? Dale. Así lo tenemos, porque nosotros no podemos entrar a eso. Así me lo mandás, me haces un favor, así vemos cómo nos organizamos, porque así vemos cuándo lo podemos hacer la corrección y todo eso, ¿sí? Porque nosotros no tenemos ni idea de qué se trata el examen, no lo hemos visto todavía. Así que si me lo mandan sería genial. Bien, seguimos con esto entonces. Como les dije, tenemos 3 divisiones dentro del autónomo, que es el simpático, el parasimpático y el entérico. Dentro del encéfalo, ustedes tenían distintas vesículas primitivas, que eran el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, que a su vez me daban vesículas cerebrales secundarias, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, que me derivaban en distintas estructuras. Suelen hacer alguna preguntita de esto, de este cuadrito. Si no se las han preguntado, hay mucha probabilidad de que se los pregunten, es decir, decirles, bueno, la protuberancia deriva del mesencéfalo o el bulbo deriva del diencéfalo.
Este cuadrito suelen preguntárselos bastante. Entonces denle bola, porque sobre todo lo que les preguntan, no tanto lo de las cavidades, es más bien a qué vesícula pertenecen estas estructuras, el tálamo, el hipotálamo, etc. ¿Sí? Entonces denle bola a este cuadrito. Dentro del romboencéfalo y el mesencéfalo, fíjense, es decir, dentro de estos dos, vamos a ver algunas estructuras como pedúnculos cerebrales, protuberancia, cerebelo, bulbo. Acuérdense que los pedúnculos cerebrales contienen a lo que llamábamos los tubérculos cuadrigéminos, que estaban relacionados con reflejos visuales y auditivos. Después la protuberancia, eran tractos que conectaban el cerebro con la médula y con el cerebelo. Y después teníamos nuestro querido bulbo, que lo hemos estado mencionando un montón a lo largo de estas unidades después, porque me controla la respiración, la circulación. Entonces cuando vimos circulatorio recién mencionamos el bulbo, cuando vimos respiratorio mencionamos el bulbo. También recuerden que controla reflejos como la deglución, como el vómito, como el estornudo, por eso como son reflejos, yo no los puedo controlar, ¿sí? Porque justamente de eso se trata un reflejo, que no los puedo controlar. Y recuerden que en el bulbo había una particularidad. ¿Qué particularidad había en el bulbo? ¿Qué pasaba? El deslizamiento de las fibras, o sea, las que venían por el lado derecho se cruzaban el izquierdo y la del izquierdo al derecho. Perfecto, Dai, muy bien, que hay un entrecruzamiento. Eso también es importante porque es una característica del bulbo raquídeo. Tenemos el tema del tronco o tallo. Acuérdense que el tronco o tallo está relacionado con, como dijimos, el latido cardíaco, la presión arterial, la respiración. También estaba regulando lo que llamábamos el ciclo sueño-vigilia, y aquí está lo que hablábamos de las fibras que se cruzan hacia un lado y hacia el otro. Cerebelo. ¿Para qué servía el cerebelo? Es la estructura más grande después del cerebro. ¿Cómo? Para el equilibrio. Muy bien. Muy bien, movimiento fino, equilibrio. También estaba relacionado con la coordinación motora, con el tono muscular. También es porque, a ver, lo que hace es recibir información visual, auditiva de nuestras articulaciones para mantener lo que llamamos la propiocepción y poder realizar una coordinación motora, es decir, una coordinación de nuestros músculos. Después pasamos a la parte del prosencéfalo, que teníamos hipotálamo, glándula pineal y tálamo. Acuérdense que la glándula pineal es dorsal al tálamo, y esa glándula pineal tenía como función secretar nuestra famosa melatonina, que es la que nos regula nuestro reloj biológico, porque recibí información del hipotálamo, puntualmente de los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo, recibí información y era nuestro reloj biológico. ¿Sí? Fíjense que acá está la glándula pineal o epífisis. Ojo con epífisis e hipófisis, que siempre se la confunden. ¿Está? El tálamo, esto se los han preguntado también bastante, acuérdense que es un centro de comunicación entre el tronco o tallo cerebral y los centros cerebrales superiores, y procesa información sensorial, excepto la que viene del olfato. Todo lo demás lo procesa el tálamo, clasifica y procesa. Y el hipotálamo estaba más relacionado con termostato, acuérdense que regula la temperatura corporal, participa de lo que es el sistema límbico, entonces está relacionado con el instinto, sed, hambre, placer, etc., la motivación, la expresión de los estados emocionales, y como les dije, está relacionado también con los ritmos circadianos, porque los núcleos supraquiasmáticos, que son los que tienen acá, que se encuentran en el hipotálamo, envían información a la glándula pineal para producir melatonina, que se producía fundamentalmente en ausencia de luz, es decir, de noche. Después teníamos los núcleos de la base y la corteza cerebral. Acuérdense que los núcleos de la base eran acumulaciones de sustancia gris que se encontraban dentro de la sustancia blanca, porque ¿cómo era lo de la sustancia gris y blanca en el encéfalo y en la médula? Era al revés, en la médula la sustancia estaba por dentro y la blanca por fuera, y en el Muy bien. encéfalo está la blanca por dentro y la gris por fuera. Perfecto, que es un poco lo que vemos acá en esta imagen,
que tenemos la sustancia blanca por dentro y la sustancia gris, que es lo que llamamos la corteza, por fuera. Pero dentro de esa sustancia gris, nosotros pensaríamos que nada más está en el contorno, diríamos, en el exterior, pero dentro de la sustancia blanca encontramos estos núcleos que se llaman, que son acumulaciones de sustancia gris dentro de la sustancia blanca. Estos núcleos de la base, que ahí los tienen, el núcleo caudado, el putamen, bueno, estos núcleos estaban relacionados con el planeamiento y la programación de algunos movimientos. Y pasábamos al cerebro. Acuérdense que el cerebro es el 80% del encéfalo, está conectado sus dos hemisferios a través del cuerpo calloso, que son fibras mielínicas, y claramente, como sabemos, cada hemisferio, el derecho y el izquierdo, coordinaban una función distinta, pero en la parte del cuerpo contrario, es decir, en forma cruzada. Como dijimos recién, en el cerebro la sustancia gris era externa y es lo que llamábamos corteza cerebral. Aproximadamente unos 10.000 millones de neuronas se localizan en esta corteza gris, que es la corteza esa que hay externamente. Nosotros teníamos 4 lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital, y en cada lóbulo aparecían estas cortezas. ¿Alguien se acuerda cómo era esto? Sí, en la corteza occipital tenemos el lóbulo visual, en A la ver, temporal. ojo, Marti, ahí. Porque, ¿cómo se llama el lóbulo? Occipital. Sería ¿El lóbulo cómo se llama? Lóbulo parietal, Fíjate. corteza visual. Miren, lo que yo les quería decir es, una cosa es el lóbulo, que es una región, y otra cosa es la corteza, porque ojo, porque la corteza no abarca todo el lóbulo. Es decir, dentro del lóbulo hay una región que es la corteza visual, la corteza motora, la corteza sensitiva. Entonces, por ejemplo, yo veo que todo esto es el lóbulo frontal, pero la realidad es que la corteza motora es solamente esto, que tengo pintado en celeste. O sea, no es que todo el lóbulo frontal es corteza motora. Ojo con eso. Porque de hecho, por ejemplo, acá adelante tengo otra corteza como la prefrontal y todo eso. Entonces, dentro de los lóbulos hay regiones que son las distintas cortezas o áreas de la corteza que nosotros dijimos. Por ejemplo, dentro del lóbulo frontal tengo un área de la corteza que se llama, que es lo pintado acá de celeste, corteza motora. ¿Qué funciones cumplía? La coordinación muscular. Muy bien, es decir, la corteza motora está relacionado con la actividad de los músculos esqueléticos, con el mover distintas partes del cuerpo. Acuérdense que este lóbulo frontal es anterior a la cisura central o cisura de Rolando, que es esta cisura que ustedes tienen acá. Después tenemos el lóbulo parietal, que es todo esto, y hay una región de ese lóbulo parietal que es esta, que esta sí está detrás de la cisura central, que se llama corteza somatosensorial. ¿Qué hacía esa corteza? ¿Qué hacía la corteza somatosensorial? Estaba relacionada con el tacto, el gusto, la temperatura y el dolor. Muy bien, es decir, justamente se llama somatosensorial o sensitiva, porque recibe estímulos relacionados con el tacto, el gusto, el dolor, y acuérdense, que no está la imagen, que cada partecita de esa corteza somatosensorial está relacionada con una parte del cuerpo distinto. ¿Se acuerdan que vimos, por ejemplo, los dedos de la mano, las partes de la cara? Es decir, cada región de la corteza somatosensorial está relacionada con una parte del cuerpo distinta. Después teníamos en el lóbulo occipital, que lo tengo acá, está así, acá sí, casi todo el lóbulo occipital es corteza visual. Acá sí coincide el lóbulo con la corteza, porque acá es toda la estructura, pero en el resto de las cortezas no. Entonces, ¿qué corteza era esta? ¿Qué información recibía? La visual, es decir, procesa información que viene
de los ojos, información visual. Y por último teníamos en el lóbulo temporal una región que es la corteza auditiva, que la corteza auditiva, como dijimos, está relacionado con la información que viene del oído, ¿sí? ¿Qué era esto? A ver si se acuerdan. Eran los núcleos de la base. A ver, ¿cómo era esto de la corteza? A ver si se acuerdan que lo vimos, que teníamos más desarrollada una corteza que otra. A ver cómo era. Porque se neocorteza asocia más arriba. Bueno, ¿cómo era esto? a las funciones cerebrales superiores. Muy bien, perfecto. Es decir, que en realidad, a lo largo de la evolución de los vertebrados, la corteza cerebral y las funciones que cumple, obviamente, se fueron complejizando. Entonces, en todos los vertebrados, yo distingo dos tipos de corteza, la arquicorteza y la paleocorteza. Pero en los reptiles y en los mamíferos encontraba un tercer tipo de corteza, que es la neocorteza, que de hecho, la causa de que tengamos los hemisferios cerebrales gran tamaño es precisamente que la neocorteza se ha desarrollado. Entonces terminó desplazando a las otras dos cortezas a la región basal de nuestro cerebro. Pero en nosotros predomina la neocorteza, ¿sí? De hecho, en el hombre y en los delfines, todo lo que nosotros observamos como corteza cerebral es puntualmente neocorteza muy plegada. Por eso tiene como esas circunvoluciones, porque está muy plegada. ¿Sí? Acuérdense que de hecho, eso está relacionado con la corteza cerebral en general, el plegamiento de la corteza está relacionado con el tamaño que tiene, porque el cerebro ocupa el 80% del volumen del encéfalo y al plegarse la corteza permite que su área, que tiene aproximadamente 1800 centímetros cuadrados, quede dentro del cráneo. Imagínense que si no, un área tan grande no podría quedar dentro del cráneo. Entonces, al estar plegada, me permite que ocupe el lugar, me permite estar dentro del cráneo. Bien, procesamiento subcortical. Dentro del procesamiento subcortical y dentro de la formación reticular, vamos a ver algo que también pidieron en la encuesta, que era el tema de la regulación del ciclo sueño-vigilia. Acuérdense que la formación reticular son interneuronas que recorren el tronco o tallo cerebral y el tálamo. Y entre las funciones que cumple la formación reticular está la de regular el ciclo sueño-vigilia. ¿Cuál es la diferencia entre la vigilia y el sueño? La vigilia es un estado de inconsciencia. No, perdón. Sí, está al revés, perdón. Tengo mal todo. El ¿Cómo? sueño Tengo es un mal estado todo, de dale, inconsciencia. que no Lo que tenés mal acabo de nada, pasar, dale, ¿qué pasó? No, que justo lo estaba viendo, lo tengo al revés. Que el sueño es un estado de inconsciencia y la vigilia es un estado de conciencia. Muy bien, el sueño es un estado de inconsciencia del que ¿qué? Del que se puede salir. Muy bien, es un estado de inconsciencia del que una persona puede despertarse por estímulos. Por eso es la diferencia con el coma, bueno, salvo que sea un coma inducido, pero la diferencia con el coma es que es un estado de inconsciencia del que no se puede salir con facilidad. ¿Sí? En cambio, la vigilia es un estado, como ustedes dijeron, como bien dijeron ustedes, es un estado de conciencia donde yo puedo responder, procesar estímulos que vienen del ambiente. Los ciclos del sueño-vigilia duraban 90 minutos. ¿Alguien se acuerda cuántos ciclos hacíamos por noche? Más o menos, aprox, pues depende de cuánto durmamos. 5. Muy bien, aproximadamente 5. Y dentro del sueño distinguíamos dos. El sueño rápido, paradójico, MOR o REM, siempre se confunden los nombres, o el sueño lento, SOL o no REM. ¿Cuál era la diferencia entre los dos? Entre el MOR y el no MOR, y el no REM.
Siempre estamos más en mor que en sol. A ver, ¿cómo sería Y esto? que el, ¿Cuál es la diferencia entre los dos estados? Ya vamos Y a ver en cuánto el tiempo MOR, estoy en cada uno, pero ¿cuál sería la diferencia entre los dos en estados? el MOR tenés como el cerebro activo y en el de sueño, el de ondas lentas, no. Muy bien, es decir, que el sol es lo que llamamos el sueño profundo, donde nuestra actividad cerebral realmente, si yo me hago un estudio y mido la actividad bioeléctrica, bajó. En cambio, el sueño REM, mi cerebro está activo, tengo movimientos oculares rápidos, a pesar de que tengo una atonía muscular. Respecto a lo que decían de cuánto tiempo estoy en cada uno, ¿qué es lo que va pasando? Cuando yo tengo que dormirme, ¿paso de la vigilia a qué? Al sol, El Y sol. después, al Al MOR. mor. muy bien, es decir, no paso directamente de la vigilia al mor, siempre paso vigilia, sol, mor, ¿sí? Y acuérdense que el sueño de ondas lentas es el que generalmente, que es lo que llamamos sueño profundo, es el que experimentamos cuando sobre todo tenemos la primera hora de sueño después de haber estado mucho tiempo despiertos. Y a medida que avanzan estos ciclos, que me dijeron que, bueno, depende de cuánto uno haga, pero más o menos son ciclos de 90 minutos y se hacen 4 o 5 por noche. ¿Qué va pasando con el sol y el mor? El sol El sol baja disminuye. y el MOR aumenta. Es decir, que ¿cómo sería? Que estoy más tiempo en qué y en menos tiempo en qué. Más tiempo en mor y menos en sol. Exactamente, cada vez los tiempos de mor se van aumentando y los tiempos de sol se van achicando, diríamos. ¿Sí? Entonces, dentro del sistema nervioso también pidieron repasar el sistema nervioso periférico. Acuérdense que el sistema nervioso periférico está formado por nervios craneales y nervios raquídeos o espinales. 12 pares los craneales, 31 pares los espinales o raquídeos. Acuérdense, ¿qué pasó de ahí? No, quería ver si era 31 porque tengo anotado como 32. O sea, No, pares. 31 pares. Acuérdense que los craneales son o sensitivos, o motores, o mixtos, en cambio los raquídeos son todos mixtos. Craneales que salen del encéfalo, raquídeos que salen de la médula. Esto es un poquito lo que les explicaban, lo que pasaba con los nervios espinales que salen de la médula. Es decir, salen y entran a través de los espacios de entre vértebra y vértebra, y acuérdense que nosotros, como es un nervio mixto, tiene una rama sensitiva y una rama motora, por eso se le llama nervio mixto, ¿sí? Entonces, la fibra motora inervaba una parte del cuerpo y la fibra sensitiva recibe información sensorial de esa misma parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando yo me lesiono una parte de la médula, todo lo que está por debajo se elimina la sensibilidad. Entonces ven, acá tenemos los nervios raquídeos saliendo entre las vértebras, entre vértebra y vértebra. Dentro del sistema nervioso periférico dividíamos en somático y autónomo. Acá está lo que yo les decía que viéramos como diferencias. Algunos me dijeron que el sistema nervioso somático era voluntario, el autónomo era involuntario. Bueno, ojo. Y que acuérdense que entre las diferencias que teníamos es que el sistema nervioso somático puede estimular o no, pero nunca puede inhibir. En cambio, el autónomo, como ya hemos visto, puede estimular o puede inhibir. El sistema nervioso somático, el cuerpo de la neurona motora estaba dentro del sistema nervioso central y el axón era largo, 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 largo y llegaba hasta el músculo en cuestión. Facu, ¿qué pasó? Dani, perdón, dijiste que el sistema nervioso somático Sí, puede estimular, ¿en qué más era? no, el sistema nervioso somático puede estimular o no, pero nunca Ah, puede no. inhibir. Ah, El bien, sistema nervioso autónomo estimula e inhibe actividades. bien, gracias. De nada. En cambio, en el sistema nervioso autónomo, si ustedes se acuerdan, yo tenía una fibra preganglionar, una fibra postganglionar, y se unían entre sí a través de un ganglio.
Entonces, dentro del sistema nervioso autónomo teníamos la división para y simpática. Acuérdense que acá había una división en la longitud de la neurona pre- y postganglionar, en los neurotransmisores que se liberaban, y de dónde surgían esas fibras preganglionares. Entonces teníamos, en el parasimpático, la preganglionar era larga y la postganglionar era corta, entonces el ganglio estaba cerca del órgano que yo quiero inervar, porque justamente la preganglionar es larga y la postganglionar es corta, y tanto en la pre como en la postganglionar yo liberaba acetilcolina. Estas fibras preganglionares salían de la región craneana y sacra de la médula espinal. Acá nosotros siempre decimos que el parasimpático es como que me vuelve a la normalidad, está relacionada con las funciones de recuperación. En el simpático es todo al revés. Es decir, la preganglionar es corta, la postganglionar es larga, y el ganglio está cerca de la médula espinal. En este caso, en la simpática, tenemos que las fibras preganglionares salen de la región torácica y lumbar, pero la diferencia también estaba en el neurotransmisor que liberaban. La preganglionar liberaba acetilcolina, la postganglionar noradrenalina. Y acá estábamos con las diferencias que hemos estado hablando a lo largo de todas estas unidades, ¿sí? Generalmente en algunas cosas uno dilata, el otro contrae, uno dilata el bronquio, otro lo contrae, uno aumenta, o sea, dilata la pupila, el otro la contrae, uno aumenta la frecuencia cardíaca, lo vimos recién, el otro lo disminuye, pero había lugares donde, por ejemplo, el parasimpático no tiene un efecto sobre los vasos sanguíneos. Acuérdense en el digestivo que pasa al revés. El parasimpático es quien me estimula el proceso digestivo, el peristaltismo, la secreción de las hormonas, mientras que el simpático es el que lo inhibe, ¿sí? También recuérdense lo que pasaba con la vejiga y el esfínter uretral, que también eran opuestos, porque el simpático me relaja la vejiga y me contraía el esfínter uretral. Y el parasimpático al revés, me contrae la vejiga y me relajaba el esfínter uretral, ¿sí? En el hombre, los dos estimulan, uno la eyaculación y el otro la erección. Y recuerden, que esto sí es una excepción, que la médula suprarrenal, un poco lo repasamos ayer a la tarde, como es un ganglio modificado, solo está inervado por fibra preganglionar, porque justamente la médula es un ganglio modificado. Entonces, no hay una fibra pre y post, porque las post se transforman en células cromafines. Entonces, solamente tengo preganglionar. Y acá, un poco esto es lo que estábamos aclarando sobre qué ocurre cuando se activa el sistema nervioso simpático. No, Belu, porque es noradrenalina. Fíjense que acá nosotros estábamos hablando un poco de los efectos que producen la activación, por ejemplo, del simpático. Acuérdense que es el sistema que se activa cuando yo quiero huir o salir corriendo. Entonces, de esa manera, ¿qué va a pasar? No solamente se va a dilatar la pupila, sino que voy a mandar sangre a los lugares que necesito para salir corriendo y a los lugares que no necesito, no. Entonces, por ejemplo, a todo lo que es el sistema digestivo y el sistema excretor, los vasos sanguíneos se contraían y yo aumentaba, se dilatan, los vasos que van, por ejemplo, a el hígado, también, por ejemplo, a los músculos, porque son lugares que yo necesito que haya más flujo porque necesito salir corriendo. Recuerden que hay respuestas que estaban controladas casi exclusivamente por el parasimpático, como la salivación, la micción, la defecación, la lagrimación, ¿sí? Y también acuérdense que en el caso del sistema parasimpático, cuando hay una dilatación generalizada, cuando una activación generalizada, se produce lo que se llama el famoso miedo paradójico. Es como una activación masiva y generalizada del parasimpático, ¿sí? Es cuando la persona en este caso se siente acorralada, siente que no tiene escapatoria. Entonces lo que ocurría es que podía darse la relajación de los esfínteres y en ese caso la persona se puede orinar y defecar encima. Entonces, hasta acá es el repaso de
sistema nervioso. ¿Ha quedado alguna duda? No. No. Bien. Nos tomamos 15 minutitos de recreo y a las y 45 volvemos con la otra parte, ¿sí? Con la otra parte de la saga. Nos vemos en 15 minutitos por el mismo link.